como cada 15 días, la presencia de Raquel López Portillo Maltos, analista internacional. Raquel, gracias por estar en este lugar. Buenos días, Ricardo, un gusto como siempre. Pues fuego, podríamos hablar de si hubo o no fraude en Venezuela, pero déjame aprovecharte. Venezuela se está volviendo un tema de debate hemisférico, por no decir internacional. Va a ser muy difícil que los gobiernos no se definan frente a lo que está ocurriendo. Y ahí pues un poco te lanzo de una vez la pregunta: ¿es injerencismo que la OEA, Brasil, Estados Unidos estén pidiendo que se cuenten los votos? Y segundo, ¿cabe que México se mantenga al margen de que no se quieran contar los votos? Sin duda, Ricardo, es una coyuntura complicadísima que exige un posicionamiento, y tan es así que, como bien mencionas, ha generado distintas fracturas en América Latina, incluso entre regímenes considerados de izquierda, pero también en el panorama internacional es interesante las posturas a favor y en contra que se han manifestado. En cuanto a la pregunta, creo que hay que tener muy claro la relevancia de los organismos internacionales, como lo es la OEA. A pesar de sus claroscuros, a pesar de que tiene muchos bemoles, llamaba la atención el posicionamiento que tiene el presidente López Obrador sobre intervencionismo, cuando en realidad la OEA no ha desconocido como tal las elecciones, sino que ha hecho un llamado a que se transparenten las actas, que se proceda... La OEA no ha dicho que Maduro ganó o perdió la elección. No, sí tiene un posicionamiento contundente diciendo que fue una manipulación aberrante, y enlista 10 puntos en los que incluye por qué no se puede considerar una elección democrática y transparente. Que tiene que ver desde haber desechado la candidatura de María Corina Machado, el no haber publicado las actas, el hecho de reprimir las protestas, el hecho de declarar a Maduro como el candidato victorioso cuando realmente no se dio el proceso que establece el propio sistema electoral de Venezuela. A ver, te detengo ahí un segundo. Solamente entregaron el 40% de las actas. El 60% nunca se entregó, ¿es correcto? Así es, no se han transparentado, y ese es el problema. El 70% de las actas que se tienen actualmente las recogió el equipo de la oposición a través de distintos testigos, pero digamos, el sistema electoral de Venezuela lo que hace es que se imprime un acta que va directo al CNE y otra acta es la que se entrega a los testigos, y es ahí donde hay pues un desastre con el tema de transparencia que no se han publicado. Dijiste que hay países que se han manifestado a favor de Maduro. ¿Me puedes decir qué países son? Del lado de América Latina tenemos a los viejos amigos de Venezuela, desde Cuba, que fueron los primeros que salieron a felicitar, Honduras, Bolivia, Nicaragua, pero también es interesante cómo al exterior se posiciona también Rusia, China e Irán. Y creo que no extraña en el sentido no solo ideológico, pero de cómo estos tres actores internacionales han tratado de marcar su influencia en América Latina y sembrar este sistema o este eje de repudio también a Estados Unidos. ¿Hay algún país democrático que le haya levantado el brazo a Maduro? Democrático, ponemos en los parámetros de gobiernos electos popularmente mediante sistemas medianamente funcionales. De momento son estos. Creo que quizás el régimen que más se acerca a una democracia en este sentido es el de Honduras, ¿no? Al final llevó unas elecciones democráticas, pero son únicamente estos países los que se han declarado victoriosos a Maduro. Ahora, que Javier Milei hable pestes y utilice la palabra carajo cada que puede ahora para referirse a Venezuela no me sorprende. Me sorprende Luis Ignacio Lula da Silva desde Brasil. Me sorprende Gustavo Petro desde Colombia. Es decir, sí hay voces que son claras, definitivamente de izquierda, que también han levantado la voz. ¿Cómo te explicas el papel que está jugando Lula y el papel que está jugando Petro en esto? Creo que es distinto. En el caso de Petro se ha mantenido lo más al margen que sea posible desde el lado del Ejecutivo y ha dejado, como debe de ser, que la Cancillería colombiana sea quien se encargue de esos posicionamientos. Pero creo que en el caso de Lula es bien interesante, sobre todo con este llamado que le hace Joe Biden el día de ayer y donde la Casa Blanca publica este comunicado en conjunto, porque creo que pone ciertas luces en la posibilidad de que Brasil pueda en dado momento ser una especie de intermediario si se llega a una mediación internacional. Y creo que tiene que ver, por una parte, sí, una figura que se ha mantenido también cercana a Maduro. No hay que olvidar que el presidente Luis Ignacio Lula da Silva en otras campañas
pidió el voto a Maduro incluso, y que también tiene una cercanía importante con Rusia y con China a través de los BRICS, pero que quizás ahorita está tratando más bien de posicionar su agenda nacional, de posicionarse como líder diplomático que suele ser Brasil en este tipo de casos a nivel regional, y que mantiene esta cercanía constante con Estados Unidos. A ver, y en esta lógica te hago la última pregunta. Pues eso también quisiera México, que en este río revuelto, pues el liderazgo de mexicano jugara. Yo te pregunto si este argumento que se ve que tenían la misma tarjeta, tanto Claudia Sheinbaum como el presidente López Obrador ayer, donde dicen no al injerencismo, ¿no? Un regaño fuerte a la OEA, nadie le cree, pero sí a la transparencia de los votos, una cosa como, en fin, azul y buenas noches, como en medio, como yo diría un poco tibia, pero en fin, si eso no afecta, pues la ambición principal de México, que no la neguemos, no es que seamos buenas personas, queremos jugar ese papel que tú le estabas asignando a Brasil hace un momento, el de mediadores del conflicto. Claro, y es lo que ha tratado de hacer el presidente López Obrador a lo largo de su administración, precisamente después de la victoria de Luis Ignacio Lula da Silva, pero creo que con esta incoherencia en los posicionamientos de política exterior que han marcado al sexenio, cada vez parece más difícil que México pueda ser lo suficientemente objetivo para posicionarse como mediador. Es decir, México albergó las negociaciones que hicieron posible estas elecciones en Venezuela, pero con los posicionamientos que se hace desde el Ejecutivo parece cada vez más difícil. Nos pintamos para no pintar, Raquel, ese es el problema. Como siempre. Te agradezco muchísimo.